Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este webinar y gracias por participar. Ahora es la hora, así que vamos a empezar. Primero de todo, un par de detalles técnicos. Por favor, recordad de silenciar vuestro micrófono para así no oír el ruido de fondo y también activar el chat para así poder participar, escribir vuestras preguntas, etcétera, aunque veo que la mayoría ya estáis familiarizados. Dicho esto, si alguno tiene algún tipo de problema con la conexión o con el audio que sea importante y le impida participar, por favor contactad en privado a Delta ITC ILO, que lo podéis contactar en privado a través del chat. Y dicho esto, espero que todos me podáis oír bien y vamos a empezar. La sesión lleva por título Empleos verdes en Latinoamérica, cuál es la situación y qué herramientas nos permiten avanzar hacia una transición justa. Está organizada por GAIN, la red de instituciones de evaluación de empleos verdes. GAIN son las siglas en inglés, que está coordinada desde la Organización Internacional del Trabajo. Mi nombre es Adrià Rius y yo soy parte de la unidad de empleos verdes y de GAIN y voy a facilitar hoy la sesión. La agenda que tenemos para hoy es, primero de todo, para contextualizar el tema de los empleos verdes en la región, hablaremos y presentaremos de cuál es la agenda de transición justa en Latinoamérica y cuál es su relevancia para políticas verdes. Seguidamente, brevemente introduciremos cuál es el papel de la Unidad de Empleos Verdes en la OIT y qué es lo que hacemos desde aquí. Y esto servirá para proponer las dos herramientas con las cuales estamos familiarizados, una de las cuales es la metodología GAIN, que otra vez GAIN es la Green Jobs Assessment Network, como podéis ver en la presentación. Y esta metodología permite evaluar el impacto de políticas verdes en el empleo, es decir, responder preguntas como cuando tenemos una política concreta, por ejemplo, en el sector de las energías renovables, cuántos empleos se pueden destruir, cuántos empleos se pueden crear y las fricciones en estos términos. Y seguidamente hablaremos de la cooperación sur-sur triangular, cuál es el papel en la transición justa y en esta región. Finalmente, sabemos y somos conscientes que el tema es amplio y también ambicioso abarcarlo en 1 hora y 15 minutos. Por eso creemos que es importante tener un momento para la discusión y para que hayan preguntas y respuestas, porque sabemos que muchos de vosotros venís desde diferentes ámbitos, con diferentes enfoques, con diferentes perspectivas. Así que esperamos que en este momento también podáis hacer vuestras preguntas y compartir vuestra visión. Los conferenciantes que tenemos hoy son estos 4 que podéis ver en pantalla. Estamos muy contentos y muy agradecidos de su participación. Primero de todo tenemos a Santiago Lorenzo, que es director de Finanzas Sostenibles en la organización Climate Action Network International, y antes de eso también ha participado en la World Wildlife Foundation y en posiciones de responsabilidad en el gobierno de México, entre otras. Luego tenemos a Ana Belén Sánchez, que será la segunda conferenciante. Ana es la especialista regional en empleos verdes para la Unidad de Empleos Verdes de la OIT y trabaja desde la Oficina de México. Ana tiene una larga trayectoria en temas de justicia social, transición justa y medio ambiente. Luego tenemos a Joaquim Bento, que es profesor en la Escuela Superior de Agricultura Luiz Queiroz de la Universidad de São Paulo, en Brasil, y su principal área de investigación es la evaluación de los impactos socioeconómicos de políticas verdes. Es por esto que Joaquín también es parte de la red GAIN y podrá darnos más información sobre la red y la metodología como una de las propuestas. Finalmente tenemos a Anita Amorim, que es jefa de la Unidad de Alianzas Especiales y Emergentes de la OIT. Anita lleva en el cargo desde 2008 y ha sido una de las principales personas que han tomado la iniciativa en el tema de la cooperación sur-sur triangular, y es por eso que también estamos muy contentos de que esté aquí, además de los otros 3 conferenciantes. Dicho esto, solo introduciros brevemente la red GAIN, que en inglés son Green Jobs Assessment Institutions Network.
Brevemente comentar que la red es una red internacional de institutos de investigación, organizaciones internacionales, gobiernos e investigadores individuales que el principal objetivo es colaborar para desarrollar metodologías de análisis del impacto de políticas verdes en el empleo. Y además, no solo desarrollar las herramientas, sino colaborar entre las distintas organizaciones para así aprender estas herramientas y enseñarse entre unas y otras para finalmente poder producir informes de evaluación de empleos verdes, es decir, informes que permitan dar información sobre cuál es el impacto en el empleo de políticas verdes particulares y, por lo tanto, asesorar el diseño de políticas nacionales para la transición justa. Dicho esto, aquí termino yo mi introducción, voy a facilitar y hacer las transiciones, pero ahora ya doy entrada a los conferenciantes. Solo comentar que, por favor, podéis hacer vuestras preguntas en cualquier momento. Usad el chat y luego, al final, las vamos a marcar y las vamos a preguntar. Es decir, no hace falta que os esperéis al final. Y ya está. Muchas gracias por atender y espero que disfrutéis las diferentes conferencias. Con esto, Santiago, te doy la palabra. Todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos, depende de dónde estén. Nada más comentarles que por asuntos, especiales, mi participación terminará alrededor de las 9:30, entonces si hay preguntas que se pueda resolver, pueden enviármelas posteriormente. Voy a hablar sobre un trabajo que hemos estado realizando primero en WWF, que trabajé ahí antes y ahora en Climate Action Network Internacional, que ha sido muy de mano con mano con la Confederación Sindical Internacional en la concepción de la transición justa. Siguiente, por favor. En particular lo haré sobre América Latina, pero empiezo un poco con el enfoque que hemos tomado. O sea, la transiciones económicas, tecnológicas han existido en toda la historia, desde que existe el capitalismo, pues que fomenta la innovación tecnológica, ha sido con mucha más aceleración. Y pues no tenemos muchos casos de cómo las tecnologías desplazan a soluciones anteriores y sectores económicos quedan fuera. Eso desde Marx se empezó a decir, pero Schumpeter ya lo definió más concretamente como la destrucción creativa, en que lo nuevo desplaza lo viejo, y tenemos casos de, lo que ha pasado, el último caso que está en la lámina, el de los teléfonos, el paradigma es África, donde las líneas telefónicas que están presentes en muchos espacios de todos los continentes. En África no hay muy pocas, y dieron el salto directamente a los celulares, y por tanto toda una infraestructura que es presente en muchos países ahí ya no fue necesaria. Esa es la más evidente, pero hay muchas transiciones donde, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en Wall Street, las empresas que cotizaban más alto, las que dominaban la bolsa de valores de Wall Street, eran las de ferrocarriles, y 20 años después eran las automotrices. Un desplazamiento tecnológico evidente. Siguiente, por favor. Entonces, el concepto, ¿a qué nos referimos hoy en día con transición justa nosotros? Es transición justa de diferentes sectores, pero hemos puesto principal atención en la energética. La transición, la que nos urge, digamos, es la energética, que implica a todos los sectores económicos. En realidad es una transición económica. ¿A qué nos referimos cuando decimos que debe ser justa? Que atiende a preocupaciones legítimas de países, pero sobre todo de sectores más vulnerables. El cambio tecnológico en las energías nos da la posibilidad de que no solo la transición sea justa, sino que además transitemos hacia una sociedad más justa, que el resultado de esa transición sea también
justo, es decir, con energía distribuida se puede hacer que la concentración económica de este sector se disminuya y que la mayoría de las personas pueda generar una buena parte de su propia energía e inclusive comercializar de tener ingresos con algunos de los excedentes. Siguiente, por favor. Aquí estoy citando, ya lo verán en los materiales, no me va a parar mucho para leerlo, a una mujer que habla precisamente de eso, que la transición justa es un proceso en sí que tiene muchas dimensiones. El enfoque en esta conferencia es laboral, pero tiene muchas dimensiones sociales, porque si se hace un proceso participativo, ¿cuál debe ser? Se puede ampliar a muchos más temas que están presentes en toda agenda y eso de política y social de un país, y no netamente en la transición energética. Algo pasó aquí, pero bueno, siguiente, por favor. Yo veo yo veo una pantalla como que se paró. No, solo un momento. Sí. Se ha ido el control alguien ha cogido el control. Vale. Bueno, alguien ha tomado el control, eso. Sí. Bueno, la transición es un proceso y tiene que ser enfocado como tal. El reto principal es que evidentemente una transición, desplazar a un sector, significa afectar intereses, y sabemos que si volvemos otra vez a los rankings antes de Wall Street, ahora si vemos cualquier revista Forbes o las empresas más ricas en el planeta, dentro de las primeras 20 normalmente hay unas 7, 8, 9 que están relacionados con el petróleo y el gas, que es uno de los sectores que debería ser desplazado en esta transición, y por tanto va a haber una resistencia y ya la hay. Vemos que destinan mucho dinero al cabildeo para parar políticas climáticas. Finalmente ese es el primer reto, que vamos a enfrentar intereses muy fuertes que permanecer en el statu quo. Después, el segundo reto es las comunidades dependientes, comunidades locales que viven dedicadas a ese sector económico. Esos son los dos principales retos, uno de poder y otro de atención. Hay que reconocer que no todos saldrán satisfechos. Sin embargo, el gancho para armar un proceso político es precisamente que prevalezca el bien común. Sabemos que el cambio tecnológico afecta a intereses enormes, pero como lo han demostrado en diferentes estudios, entre ellos el reporte Stern, el costo de la no acción es mucho más alto que el de la acción, y aparte impacta a todos. Las externalidades negativas del cambio climático impactan a los más vulnerables, sobre todo, pero a todo el mundo. El cambio institucional que se requiere bajo un enfoque de equidad y justicia necesitaría atender las preocupaciones de los diferentes actores, incluidos los intereses que dominan el statu quo, entender cómo debe ser la distribución de costos y beneficios, buscar lo más posible esquemas de mitigación y compensación a aquellos afectados, y con ello establecer una hoja de ruta flexible, pero dando certidumbre, porque es importante. Siguiente, por favor. La transición energética es un tema de desarrollo, no es un tema de impactar a empleados actuales con una visión de potencial. Por favor, si se pueden poner en mute, aquellos que no están. Gracias. Entonces se requiere un cambio de narrativa. No es una cuestión de cambiar de una tecnología a otra, sino es entender que el desarrollo económico se está desplazando a esas nuevas tecnologías, y si queremos ser competitivos en los mercados del futuro, también tenemos que cambiar. Para ello,
se debe impulsar plan de acción adecuado, crear las alianzas de Micrófono, no es asociación el de audio. habitantes y establecer las Que lo reglas. dejes cerrado Siguiente, para que por no favor. interfieras con la gente. Por ahí se pueden poner en mute, por favor. Y bueno, cuando estamos hablando de la transición justa, es sí, que comparando con los sectores anteriores que había señalado que históricamente ha habido transiciones, ahora lo que queremos es acelerar la transición por el imperativo climático. Entonces, aquí el enfoque en el sector de energía es fundamental, es generalmente el que más gases de efecto invernadero emite y sin embargo es un sector que afecta a todos los sectores económicos. Y en ese sentido, hablando de las ventajas competitivas, a pesar de que crecientemente China domina la tecnología, India está demostrando que también todavía se puede competir, y no en toda la cadena de valor, pero en ciertos aspectos, la región, la América Latina, podría construir algunos elementos específicos de la tecnología, tenemos capacidades, y por otro lado saber que el mantenimiento y operación de las instalaciones genera empleos por sí mismo y genera capacidades. Siguiente, por favor. En Latinoamérica, ¿cuáles son las características particulares? La transición tecnológica está sucediendo, ya tenemos grandes inversiones en renovables. Acelerarlo es un imperativo porque primero América Latina es de los más vulnerables al cambio climático, pero bueno, la verdad es que no somos los más emisores, y aunque aceleremos nuestra transición, ello no quiere decir que se reduzcan los impactos. Tiene que ser China y Estados Unidos principalmente, y el sudeste asiático quienes lo hagan para que se reduzcan los impactos. Pero por el lado de competitividad, acelerarlo es llegar primero a los mercados, y por eso es conveniente también. También en la región existe el potencial de activos parados, es decir, hay varios países, Brasil, México, Argentina, que producen gas, petróleo, Colombia, carbón, para la exportación, y son mercados que se van a ir cerrando, entonces tener las alternativas es importante para no generar una carga económica y social adicional a las que ya tienen nuestras sociedades en un futuro cercano con estos activos parados. La presencia de renovables requiere inversión, porque ya estamos teniendo algunos desarrollos, pero las redes tienen que cambiar, las geografías donde tenemos más potencial no están hoy en día conectadas, y hay que invertir en redes, y hay que hacer redes inteligentes, hay que hacer interconexión entre nuestros países. Y también reconocer que pese a que la región tiene un alto grado de renovables debido a las hidroeléctricas, las hidroeléctricas, por el cambio de patrones pluviales del cambio climático, también van a reducir hay un potencial grande que reduzcan su capacidad de generar. Uno de los temas principales es que la transición justa requiere de establecer una red de salvaguarda para aquellos empleos que se pierden. Es una forma de llevar la transición. Sin embargo, en América Latina sabemos que las redes sociales de desempleo no existen. Entonces, ¿cómo? Y es una pregunta que dejo en el aire, no voy a entrar a ella, porque cada país va a ser diferente. ¿Cómo atender a un sector específico, por ejemplo, la transición desde el carbón hacia nuevas tecnologías, al sector minero y operador de las generadoras de carbón, de eléctricas de carbón? ¿Cómo atiendes a ellos, dejando a un lado a muchos sectores de empleos económicos que requieren también ese tipo de atención? Es una discriminación positiva que puede generar olas y repercusiones en otros sectores. La siguiente, y me voy apurando porque ya, bueno, de Chile. Sabemos que ya hubo un acuerdo en Chile para hacer un phase out, un cierre paulatino de las centrales a base de carbón, y con una meta de 70% de renovables. Es un acuerdo entre las empresas, el gobierno,
y bueno, de la información que tengo todavía falta establecer la hoja de ruta. Va a haber mesa redonda al respecto para ello, para determinarlo, y en ese sentido el enfoque de transición justa con el sector minero, que es muy fuerte en Chile y que tiene unas posibilidades diferentes a otros países precisamente por reciclar minería hacia otro tipo de minerales, pues pone es una agenda que seguramente se estará definiendo entre este y el próximo año. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, nos vamos directo a México. En México aquí hay un acuerdo, aquí podría extenderlo. Estamos en un proceso de que México, sus metas de los NDC sí determinan un declive de emisiones considerable, y hay 3 plantas carboníferas, y México es miembro de la Pascal Alliance, que determina que los países OECD como México al 2030 tienen que cerrar Me cuestionaron los 3 enfoques, ¿les parece? Sus plantas. Y sin embargo, y bueno, con ese objetivo no hay una ruta. Entonces hay un proyecto ahora en el que estamos trabajando precisamente para determinar una ruta con participación a través del enfoque de transición justa, participación de todos, y ese proyecto está ahora en consultas con diferentes actores, pero se enfrenta con una indeterminación del nuevo gobierno, la administración de López Obrador, que entró el 1 de diciembre. No oficialmente no se ha dicho, pero hay un senador de ese partido que ha comentado de abrir una nueva carboeléctrica en la región carbonífera del norte de Coahuila. La Comisión Federal de Electricidad, que sería la que invertiría en ese proyecto, ha dicho que no, pero tampoco ha dicho que esté cerrando esa puerta. Entonces ahí hay un problema que debemos enfrentar, y la idea es presentar las alternativas, porque estamos seguros, y estamos haciendo un estudio económico para ello, estamos seguros que la alternativa económicamente más atractiva es irse a solar y invertir en otras industrias sustentables que den empleo en esa región. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, Colombia es el principal productor en la región de carbón, y es activo en la Convención Marco del Cambio Climático, pero sí no hay un estudio de la Fundación Henry Paul sobre una transición justa, que todavía no está presente en la política del gobierno. Hay conversaciones sobre ello, pero el más reciente gesto de la administración del gobierno colombiano es que da una prórroga para una concesión minera de carbón a la multinacional Drummond. Ese tipo de gestos es lo que siempre sucede de trabajo en silos. Si conversas con el Ministerio de Medio Ambiente, si están por un cierre paulatino, una transición, pero por otro lado existen los sectores de fomento económico que dan otras versiones. Por eso, y ya cerrando, es un proceso político donde debe prevalecer el bien común sobre el bien individual de un sector, pero tiene que ser bien informado. Hay que hacer estudios, hay que entender las hojas de ruta, las transiciones que implican, hay que dar salidas dignas a los trabajadores de esos sectores, y hay que ver cómo las comunidades locales que se dedican en su mayoría a uno de estas fuentes energéticas fósiles, exactamente qué se puede hacer en estos lugares. Hay opciones, pero hay que hacer estudios, pero al mismo tiempo que empezar a movilizar y a sensibilizar sobre ello. Yo lo dejaría aquí. Creo que mis compañeros de exposición van a ir más al detalle con los
con la parte de empleos particularmente. Ahí tienen mi correo electrónico para preguntas. Desgraciadamente tenemos que correr, pero bueno, hay mucho más material detrás de estas presentaciones. Y bueno, aclarar que me fui al carbón, primero de transición justa, es todos los sectores, porque la energía está en todos los sectores. La energía es la mayor productora de gases de efecto invernadero, aunque en América Latina el transporte en muchos casos ya tiene más emisiones, y ese es otro tema de transición que debemos conversar. Y al carbón, porque el carbón es el que más factor de emisión tiene. Y sin embargo, la transición es en todos los sectores. Lo dejaría ahí, Adrián, y muchas gracias a todos. Me iré en unos 10 minutos, tengo que salir, pero ahí atiendo alguna que otra mensaje que haya surgido. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Santiago, por tu presentación. Si te parece, te hago una pregunta de las que he ido leyendo y como vamos un poco corto ya de tiempo, pasamos a... Sí, adelante. Has comentado que el carbón es el carbón, el transporte son principales fuentes de emisiones, y una persona ha preguntado con el hecho de la desforestación para el uso productivo de la agricultura, que también se supone o normalmente es una fuente de emisiones bastante importante. Si tienes algún tipo de visión en esto, Climate Action Network. Sí, bueno, sí, es cierto, en la región la tercera fuente de emisiones es el cambio en el uso del suelo. Sin embargo, aquí el enfoque de transición es diferente, porque la explotación agropecuaria de forma sustentable, como agroecológica, dedicando parte del territorio del suelo que no se debe cambiar, a restaurar, a reforestar, y eso es más intensiva en trabajo. Entonces, inclusive puedes pagando, se requieren esquemas de pago por servicios ambientales en muchos casos, pero sí se puede hacer una transición hacia la agroecología, en ese caso mucho más conveniente, porque las comunidades locales que pues transitan a la sustentabilidad no hay desplazamiento, no hay necesidad de cambiar de giro, sí de invertir posiblemente, pero con réditos a largo plazo ya comprobados de mucho mayores. Se frena la degradación del medio y por tanto la productividad de la tierra mejora, pero sí es un tema diferente, pero sí relacionado, sin duda. No sé si eso... Perfecto. Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Santiago. Y ahora doy paso a Ana para seguir con la presentación. Ana, todo tuyo. Tienes el control y ahora ya puedes pasar las slides. Vamos a ver. A ver, no, espera. Hola. No estoy viendo las slides, Adrián. Vale. No, ¿estoy en la pantalla correcta o no? No sé, te lo paso yo ahora. Ahora, ok. Sí, no, creo que no vas a poder, es por un tema de un aplicativo. Te lo voy pasando yo. Ahora no lo ves, ¿no? Ahora no lo veo. Vale, pues te las paso yo, como hicimos con Santiago. Vale, eso es. Bueno, yo soy Ana Belén Sánchez y soy la coordinadora del programa de Empleos Verdes aquí en América Latina. Entonces, bienvenidos a todos los que estáis por toda la región. Es muy bonito veros a todos conectados de Uruguay, de Colombia, de toda la región. Entonces, os cuento también que nuestra idea, esto es un webinar que está organizando la red GAIN, que es una red que tiene la OIT y que se dedica a toda la evaluación de empleo verde, pero dentro de la OIT y dentro del programa de empleos verdes hacemos otras muchas cosas que van más allá de la evaluación y tienen que ver con los programas de empleo verde a nivel país. Entonces, nuestra idea en esta región, en América Latina y el Caribe, es organizar una serie de eventos que tendrán una formulación parecida a esta, para que se conozca un poco mejor cuál es el trabajo que estamos haciendo en la región sobre algunos temas específicos, pues en turismo, en empleo juvenil y cosas así. Entonces, os iremos avisando por si también queréis formar parte de estos eventos. Entonces, con la siguiente, si quieres, pasa. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de esta región? Pues Santiago ya ha mencionado bastantes de lo que nosotros hemos visto que también es prioridad. El primero es esta idea de que los temas ambientales y los temas de trabajo decente, o sea, los temas de condiciones de trabajo de suficiente calidad, no vayan separados.
lo que hemos visto en esta región, que pasa también en otras regiones del mundo, es que se toman las decisiones de manera separada. Entonces, muchas veces se toman decisiones por motivos ambientales que en realidad lo que están haciendo es producir un problema en términos de empleo para muchas personas y precarizar el tipo de empleo que tienen, incluso destruirlo, y al revés, se toman decisiones que tienen que ver con dar mejor empleo o dar nuevo empleo a las personas. Okay. Perdón, que me estaban diciendo que no me veían. Entonces, se toman las decisiones que tienen que ver con dar trabajo a personas, pero no se tiene en cuenta cuál es el impacto ambiental de esas decisiones, de esas políticas. Entonces, ahí el gran desafío es tomar las dos ideas juntas. La informalidad en términos de empleo para esta región es el gran problema. Dependiendo del país tenemos diferentes números, pero de manera general más de la mitad de la población no tiene contrato de trabajo y como no tiene contrato de trabajo no tiene sus derechos vinculados al trabajo reconocidos. Esto significa que no hay acceso a una protección social en muchos casos, no hay acceso a un sistema de pensión, no hay acceso a insumos por desempleo en el caso de enfermedad. Entonces, este es un problema muy grande, sobre todo para las mujeres, donde en algunos lugares de la región, en muchos de hecho, esta brecha aumenta mucho más, sobre todo en las personas más mayores, llegando incluso al 70%. Entonces, esta es una gran razón para la pobreza de la región. Las personas más pobres son las que no tienen contratos formales de trabajo y, por tanto, no acceden a los sistemas de protección social. Esta falta de protección social va un poco desde la infancia hasta los adultos mayores. Entonces, hay una falta de protección social en educación, en salud, en nutrición, acceso a primer empleo, formación, etcétera. Entonces, acompaña la vida de las personas que trabajan en esta región. Y digamos, una última prioridad que nosotros hemos identificado es esta matriz económica que está altamente basada en la extracción de recursos naturales. Dependiendo del país, hay unos recursos naturales u otros, pero a nadie le sonará raro si hablo de minería, de deforestación, de agricultura intensiva, de extracción de petróleo, de carbón. Entonces, el hecho de que la matriz económica esté basada en esto, lo que hace es varias cosas. Uno, que los países no están desarrollando las oportunidades de creación de empleo decente, es decir, de empleo de calidad vinculado a sectores que dan mucho más valor añadido que simplemente extraer recursos naturales y llevarlo a otro lugar para que se utilicen en otro lugar. Y segundo, que están dejando una situación ambiental, social y en el futuro económica muy difícil de superar en esta región. Entonces, lo que nosotros vemos como OIT es que se necesita diversificar la economía y ir a sectores que tengan más valor añadido y que produzcan mejor empleo. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, ¿cuál es el enfoque que nosotros tenemos en la OIT? Pues más empleo decente, que tiene que ser más sustentable en términos ambientales y con justicia social en el centro. Entonces, ese es el foco de nuestro trabajo aquí en la OIT y con ese enfoque es lo que estamos haciendo en algunos países. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en nuestro programa en concreto? Tenemos que prestar mucha más atención a las opciones de crear empleo decente en esa transición de la que hablaba Santiago, es decir, en esa transición hacia modos de producción y consumo que sean sustentables ambientalmente. Entonces, el trabajo que estamos nosotros viendo en esta región es que muchas veces estas opciones donde destacamos dónde se puede crear empleo verde en algunos sectores, no son tenidas en cuenta por las políticas. Las políticas, por diferentes cuestiones, han ido siempre a los mismos sectores y entonces estas oportunidades de crear empleo en el ecoturismo, en la agricultura orgánica, en la construcción sostenible, en las energías renovables, pues simplemente no están encima de la mesa. Entonces, le estamos prestando mucha atención a levantar conciencia y levantar conocimiento sobre ese tema. Aumentar, vinculado con este tema está el segundo, aumentar conocimientos y capacidad para que los que forman parte de la toma de decisiones sepan. Entonces, trabajamos con trabajadores sindicatos, con empleadores empresarios y con gobiernos, sobre todo con los ministerios de empleo, para que entre ellos, o sea, para que ellos conozcan cuáles son las opciones y puedan tomar las decisiones basadas en la información. Es muy importante identificar los más vulnerables en todo el proceso. Los más vulnerables en todo el proceso depende del proceso de transición al que estemos viendo. Pues si estamos hablando de lugares costeros,
pues probablemente los más vulnerables van a ser las personas que dependen del acceso a los recursos naturales que da las zonas de costa, pues la pesca, los manglares, todo el turismo que hay en esa zona, el acceso a agua. En fin, el cambio climático va a impactar sobre todo en estas políticas, sobre todo en estas poblaciones, etcétera. Entonces, una vez que identificamos los más vulnerables, tenemos el enfoque puestos en ellos para asegurar que la política que vayamos a asesorar, que vayamos a poner en marcha en el país, les beneficie. Entonces, tenemos un trabajo diferenciado en zonas rurales y en zonas urbanas. En las zonas rurales, la OIT en esta región está lanzando laboratorios de innovación social, que tienen el nombre corto de Labor. Entonces, lo que se trata es crear empleo decente en las zonas rurales desde un enfoque de abajo arriba, desde un enfoque de participación de los colectivos rurales y desde un enfoque de co-creación. En eso estamos trabajando ahora en algunos países de la región, en Argentina, en Belice, en México, y en las zonas urbanas lo estamos vinculando con el ODS 11 de ciudades sostenibles. ¿Vale? La siguiente, por favor. Entonces, alguien pedía, alguien preguntaba ejemplos concretos. Aquí os doy algunos ejemplos de las cosas que estamos haciendo. No está todo aquí, en estas 2 slides que he incluido. Estamos haciendo algunas cosas más, pero esto es como para dar algunos ejemplos del tipo de cosas que estamos haciendo y sobre lo que os decía al principio de presentación, sobre lo que queremos hablar con un poco más de detenimiento en los siguientes eventos que organicemos. Entonces, por ejemplo, en Perú, estamos desarrollando estamos trabajando de manera colaborativa, nosotros no desarrollamos, trabajamos de manera colaborativa con el Ministerio de Trabajo en el desarrollo de este plan de empleos verdes. Este plan de empleos verdes formaría parte de la nueva política de empleo del país. En Barbados estamos apoyando al Servicio Nacional de Estadísticas para que ellos tengan el conocimiento, para que puedan monitorizar cuántos empleos verdes hay en el país. El país está apostando ahora por la economía verde y la economía azul, y entonces eso va a tener como impacto crear nuevos empleos. Y la idea es que el Servicio Nacional de Estadística sea capaz de medirlo. En Chile, pues justamente estamos trabajando en lo que estaba diciendo antes Santiago en su presentación, asesorando al Ministerio de Energía en esa política de eliminación de la quema del carbón de la matriz energética, para que esa política de eliminación del carbón se haga de manera positiva para todos y que no haya trabajadores que pierdan su trabajo, empresas que no tengan nada más que hacer, sino que se vaya haciendo de manera acompañada una política de reducción del uso del carbón y una política de creación de empleo alternativo. En Uruguay estamos, por ejemplo, trabajando con diferentes sectores del gobierno y con la sociedad civil, con empresarios y con sindicatos también, para identificar cuáles son los sectores que tienen los 2 puntos negativos, digamos, que tienen altos niveles de precariedad laboral y altos impactos negativos ambientales. En este caso concreto, ahora estamos trabajando con las ladrilleras artesanales. Entonces, la idea es identificar qué es lo que está pasando en ese sector y cómo se pueden superar estos 2 problemas. Y entonces ahí trabajamos, bueno, desde el diálogo social y desde el análisis. En México estamos recién iniciando un programa con el gobierno de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México viven 9 millones de personas, pero cada día entran a la ciudad 22 millones de personas y el enfoque es desde la formación, el diálogo, la promoción de nuevas empresas en sectores que son importantes para la ciudad. Captación de agua, mejora energética de edificios, protección biodiversidad y algunos otros. Trabajamos siempre con el doble enfoque, el enfoque ambiental y el enfoque laboral de trabajo decente. Es decir, la informalidad es uno de los grandes problemas que tiene este país y esta ciudad en concreto. Entonces, tratamos de hacer las 2 cosas a la vez, que se formalice el empleo y que a la vez sea más verde. La siguiente, por favor. En Argentina hemos trabajado en esta idea, como os decía al principio, de identificar cuáles son los nuevos sectores donde se puede crear este empleo verde, y entonces es la bioenergía, donde estamos trabajando con un enfoque de desarrollo rural sustentable, qué empleo se puede crear. Estamos haciendo otras cosas también en Argentina, como podéis ver abajo, por ejemplo, el empleo que se puede crear en el reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos. Porque hasta ahora, si no tienes digamos, la cadena de valor que te permite reciclar estos residuos, lo que está ocurriendo ahora es que desaparecen. Van a los ríos, van a los mares, exportamos a otros países, hay trabajo infantil, es un desastre ambiental y social. Entonces, estamos trabajando para que esa cadena de valor vinculada a este reciclaje sea una realidad. En Guyana, por ejemplo, estamos aplicando la metodología GAIN para evaluar el impacto ambiental del empleo, porque ya tiene una política de desarrollo muy enfocada a la sustentabilidad
responsabilidad ambiental. Entonces, estamos ayudando al Ministerio de Trabajo y al Gobierno en su conjunto a entender qué impacto va a tener en el empleo. Entonces, estos son solamente algunas ideas. Estamos trabajando también en Chile en un proyecto sobre cambio climático y su impacto en la migración laboral y, bueno, en algunas otras cosas también. Pero tengo muy cortito tiempo para explicar, entonces yo lo dejo aquí y os invito a que os unáis a los siguientes eventos que organicemos para conocer más sobre cada uno de estos casos. Pues muchas gracias, Adrián. Te paso a ti la palabra de nuevo. Perfecto, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a los participantes que estáis haciendo preguntas. Solo informaros que las estoy escribiendo y si tenemos tiempo al final las abarcaremos. Y sobre todo también tener en cuenta lo que ha dicho Ana, que organizarán eventos y webinars en el futuro más concretamente sobre el rol de los empleos verdes y la OIT, y por lo tanto animaros a participar. Y dicho esto, doy la palabra a Joaquim para entrar en una de las dos herramientas propuestas y en concreto la metodología GAIN. Todo tuyo, Joaquim. Sí, muchas gracias, Adria. Saludo a todos desde Brasil y agradezco el convite para participar de este webinar. Aquí voy a hablar rápidamente sobre la metodología que la red GAIN se ha utilizado para evaluación de empleos verdes y sus efectos en la nueva economía. Bueno, la red GAIN surge como por el tema del cambio climático, ¿no? El cambio climático es un cambio estructural y por lo tanto va a cambiar, hay muchas implicaciones importantes para los empleos, para el mundo del trabajo en general. Habrá destrucción de muchos trabajos, pero habrá también muchas oportunidades de la creación de nuevos trabajos. Todavía las implicaciones de estos cambios no es tan claras en este momento y por eso mismo hay necesidad de muchas investigaciones, ainda muchas pesquisas en este campo. En nuestra red, la red GAIN, se utiliza bases de datos, estadísticas y modelos también para intentar empezar a calificar, cuantificar esos resultados de todas estas mudanzas en el mundo del empleo, ¿no? Okay. La red se estableció en 2013 con una iniciativa de la Organización Internacional de Trabajo y su objetivo es apoyar países en la investigación en esta área, empezar verdaderamente la pesquisa con esta área, ¿no? Y se preocupó en este periodo en desarrollar una metodología estandarizada de código abierto, una metodología padrón que se puede utilizar y vamos a presentar enseguida, y también construir la capacidad institucional para evaluaciones de modelos y bases de datos para el estudio. La red tiene una estructura muy simple, muy liviana, que es una secretaría interina que está basada en la Organización Internacional del Trabajo, y con esta secretaría interina desde 2003 ha creado diversas conferencias internacionales para los participantes, ha realizado evaluaciones conjuntas y promovido el aprendizaje entre los iguales. Entre las actividades de la red, el principal producto hoy es un guía de formación de GAIN, que es esta publicación que ustedes pueden ver acá. Es un guía de capacitación que presenta en muchos detalles, muchas consideraciones generales, realización de inventarios, las propuestas metodológicas, de las cuales vamos a conversar ahora, y que están disponibles en este enderezo electrónico aquí. Está disponible en el sitio de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La metodología está basada, como dijo antes, en una evaluación cuantitativa del número de empleos verdes en la economía, ¿no? Esta evaluación cuantitativa posteriormente se puede utilizar para crear modelos de análisis económica, y el problema principal que tenemos acá es que el empleo verde no son parte de la metodología estándar de la cuenta nacional, ¿no? Vamos rápidamente entonces discutir las dificultades relacionadas con esta evaluación y al final vamos a ver un ejemplo de aplicación para Brasil, y más detalles se puede verificar en el guía de formación. Bueno, la contabilidad estándar de las cuentas nacionales, ¿no? La metodología estándar no muestra separadamente los sectores de empleo, contudo es una dimensión de la actividad económica, ¿no? Entonces, para que se pueda evaluar los empleos verdes, es necesario trabajar con esta cuantificación y separar
los empleos verdes, los sectores verdes, de los sectores tradicionales, de cómo son planteados tradicionalmente en las cuentas nacionales, ¿no? Hay muchas técnicas posibles, como inventarios, encuestas, modelos de subproducto, matriz contabilidad social, modelos macroeconómicos, todo esto es discutido detalladamente en los documentos de entrenamiento. Y estos métodos de avaliación, cada uno de esos métodos son más adecuados para el tipo de evaluación que se hace. Por ejemplo, si se quiere una evaluación sectorial, ¿no? Entonces pesquisas con encuestas sectoriales específicas o inventarios o específicos son suficientes, pero si se quieren estudios macroeconómicos, si se quieren analizar impactos más macro, más generales en la economía, hay necesidad de utilizar métodos más generales. En esta presentación vamos rápidamente pasar por el modelo de insumo-producto que se ha utilizado ampliamente en estudios anteriores y que también es muy conocido como herramienta contable y de análisis. Bueno, para los que no están muy familiarizados con la metodología de insumo-producto, es un método contable inicialmente que liga los sectores productivos de la economía, y aquí tenemos simplificadamente una economía con 3 sectores productivos: agricultura, industria y servicios, y la demanda final de la economía, ¿no? Esta tabla muestra, por ejemplo, cuánto que la agricultura usa de los productos de la propia agricultura, de los productos de la industria y de los productos de los servicios en sus actividades de producción, ainda más, o cuánto se usa de valor añadido. Y aquí tenemos el trabajo, el uso de capital, la remuneración al factor tierra, por ejemplo, y a todos los factores primarios, pagamento de impuestos indirectos, para generar un valor de producción, y este valor de producción va a ser gasto en toda la economía. En los sectores de producción, como por ejemplo en la agricultura, la industria y servicios, o en la demanda final, a donde están la demanda de hogares, la demanda del gobierno, los investimentos y las exportaciones. Y este cuadro conceitual es un cuadro contable, ¿no? Pero a este cuadro contable que nos muestra las interrelaciones productivas entonces entre los sectores de la economía y estos sectores de la demanda final, se puede adicionar hipótesis adicionales que nos permiten transformar esta tabla, ese cuadro conceitual que es contable, en un modelo de análisis que nos permitirá realizar análisis de impacto, ¿no? Entonces, hipótesis como precios fijos en la economía, coeficientes fijos de producción y muchas otras que tienen consecuencias importantes para el modelo, nos permiten utilizar las tablas de insumo-producto como modelos de análisis y calcular efectos directos, indirectos, inducidos, la análisis tradicional de insumo-producto, ¿no? Que impactan la economía por el incremento en demanda de ciertos productos, ¿no? Asimismo, se puede también utilizar con estos modelos informaciones de unidades físicas, como emisiones de gases de efecto invernadero, empleo, que es claramente nuestro interés principal, ¿no? Entonces, el problema de se utilizar esta tabla de insumo-producto para análisis de empleos verdes es que hay, normalmente los países tienen tablas de insumo-producto, ¿no? Pero que están presentados de una manera convencional, sin distinguir los empleos verdes. Y hay un grande trabajo adicional a hacer para que se pueda separar la clasificación industrial estándar de la contabilidad tradicional en dos: un sector convencional y otro sector verde, ¿no? Este es el problema principal. Una vez que se haga esta división, el análisis de impacto se hace normalmente por las técnicas tradicionales de insumo-producto, que son muy simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, la generación de electricidad térmica tiene una estructura, una tecnología de producción que es diferente de la generación de electricidad solar. Y la demanda de esos dos diferentes tipos de electricidad van a causar impactos diferenciados en la economía. Acá tenemos un ejemplo que saqué del material de entrenamiento de GAN. Nuevamente, una tabla de una economía simplificada. Tenemos acá 3 sectores, ¿no? Y 3 sectores de producción: agricultura, manufactura y servicios; 3 productos: agricultura, de la manufactura y los servicios; y los gastos de importaciones por los sectores, y los gastos con valor adicionado, ¿no? Para que, por ejemplo, la agricultura produzca 500 unidades de valor de su producción, hay que utilizar 12.5 unidades de valor de agricultura, 25 unidades de manufactura, 50 de servicios y por ahí va, ¿no? Entonces, esa es una presentación tradicional de una tabla de insumo-producto, y para que se pueda trabajar con sectores verdes hay que separar
los sectores verdes de la tabla convencional. Y ahí realmente era donde está el principal problema, porque esto es una actividad que demanda información, ¿no? Y demanda información y pesquisa original. Entonces, por ejemplo, pegamos el caso de agricultura, se podría hacer para manufactura, se puede hacer para todos los sectores si hay información. Hay que separar la agricultura en dos, la agricultura convencional y la agricultura verde. Y asimismo, el producto de la agricultura hay que separarlos en dos también. Los productos de la agricultura convencional y el producto de la agricultura verde, y así para todos los sectores para los cuales hay información y que se desea hacer. Acá tomamos los mismos ejemplos que vimos anteriormente. La agricultura utilizaba 12.5 unidades de insumos de la propia agricultura y 25 unidades de insumos del sector de manufactura, ¿no? Si vamos a hacer esa separación, tenemos que conocer, por ejemplo, que el sector convencional va a utilizar 12.06 unidades de valor de la agricultura y el sector verde 0.44 unidades de valor. El sector convencional va a utilizar 244.02 unidades de salarios de valor, aunque el sector verde usaría 5.98 unidades de valor de salario. Y así para todos los insumos de todos los factores primarios. Bueno, lo que pasa es que cuando se hace esta separación adecuadamente, lo que tenemos es que cuando se lee a lo largo de las columnas, estamos leyendo la diferente tecnología de los sectores, ¿no? Que es diferente para el sector convencional y para el sector verde. Por ejemplo, en nuestro ejemplo acá, la agricultura convencional tiene una parcela de costo de insumos que es 5.1% de todos los costos de producción, aunque la agricultura verde tiene una parcela de 1.1% de todos los costos de producción son insumos, entonces insumos producidos, ¿no? Entonces la agricultura convencional es mucho más insumo intensiva que la agricultura verde, que utiliza, que tiene 63% de su parcela de costo con trabajo, aunque la agricultura convencional tiene solamente 50%, ¿no? Eso es la principal dificultad. Una vez que se ha creado, que se ha hecho adecuadamente esta separación, la análisis se torna un análisis estándar, ¿no? Para hacer la separación, como dijo, hay necesidad de mucha información, como ustedes bien pueden imaginar, ¿no? Una tabla de insumo producto tiene tranquilamente 65, 70, 80, 100 sectores diferentes de una economía con 100, 150, centenas de productos. Entonces hay que tener mucha información que se puede obtener a través de encuestas sectoriales, muchas formas particulares de obtener esa información, ¿no? Y eso es una etapa crítica porque esta desagregación del sector verde y del sector convencional hay que obedecer a ciertos criterios de balanceamiento de matrices que son criterios que no se puede perturbar, no se puede disturbar, ¿no? Y los criterios son que la oferta interna de un país tiene que ser igual a la demanda y el valor de producción de la industria tiene que ser igual a los costos totales. Bueno, todo eso está adecuadamente discutido en material de entrenamiento y aquí ya nos preparando para encerrar. Aquí es un ejemplo de un estudio que fue hecho en Brasil en 2015, que está publicado en esta referencia acá, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo. Y nuestro trabajo acá era separar esos sectores que están coloridos de este sector acá, Other Forest Products, de productos forestales, ¿no? Entonces, en la tabla brasileña de insumo producto, todos esos sectores que están en forest estaban incluidos en un único sector. Y se fue necesario un trabajo para hacer esta desagregación, ¿no? Fue un grande trabajo donde se utilizó tablas de costo, entrevistas con expertos, informaciones en asociaciones de productores, en fin. Se lanza a mano de toda la información disponible, ¿no? Para que se pueda hacer esta separación. Y una vez que se haga esa separación, se puede tener elementos para conocer los sectores y los impactos. Por ejemplo, acá se ve que la extracción de castaña de Brasil Nuts Extraction, ¿no? Tiene multiplicadores de empleo que están más altos que los multiplicadores de empleo de la agricultura en la región amazónica, ¿no? Se puede verificar, por ejemplo, que la extracción de goma natural, Rubber Extraction, tiene una multiplicación de empleo que es muchísimo más alta que la agricultura, o mismo que la extracción de madera de la floresta, que es una actividad predatoria, que puede ser predatoria, parte de eso es, ¿no? O la producción de carbono, ¿no? Entonces, una vez que se tenga esos multiplicadores, se puede realizar análisis de política de lo tipo, bueno, si vamos a incrementar la demanda, por ejemplo, por açaí,
¿no? Que es el fruto de una palmera que está muy utilizada hoy como health food, alimentos saudables, ¿no? Tenemos un potencial enorme para la creación de empleos en este sector, ¿no? Que es incluso más grande que el incremento de la agricultura. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, que el procesamiento de la castaña de Brasil, en las últimas líneas, también tiene una parcela de empleo que es más larga, por ejemplo, que la agroindustria en general, ¿no? Ese es exactamente el tipo de información que se puede obtener cuando se hace ese tipo de trabajo, ese tipo de investigación. Nuevamente, ¿no? Otra vez, esta es una línea de investigación nueva, ¿no? La red ha generado una diversa propuesta metodológica para diversas finalidades de estudios que se puede utilizar, ¿no? Pero la principal característica, yo pienso, es que este es un estudio que es tailor-made, ¿no? Cada región, cada estudio, cada situación particular va a requerir un esfuerzo de pesquisa particular, ¿no? Que es muy desafiador, pero asimismo es muy recompensador y también extremadamente importante para los propósitos de aquellos que están preocupados con el cambio climático y con la transición que se demandará para las políticas de cambio climático. Aquí me quedo y fico a disposición para discutir de dudas y contactos posteriores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Joaquim. Solo comentar que bueno, presentamos la metodología a la región y que ahora mismo la red está abierta a inscripciones y si alguno de los participantes está interesado, por favor contáctenos al final del al final del webinar. Y también hacemos las presentaciones, la distribuiremos también, así que no os preocupéis. Y dicho esto, pasamos a Anita para la cooperación sur-sur triangular. Adelante, Anita. Hola, ¿me escuchan todos? Sí. Sí. Sí, tengo la posibilidad, no veo mi slide, tengo la posibilidad de pasarles el slide. Sí, ok, perfecto. Entonces, para todos que están acá, buenos días. Soy Anita Morín, soy la jefa de la unidad que cuida la cooperación sur-sur, pero también de relaciones con Naciones Unidas y alianzas especiales. Y tenemos todo un trabajo de hace mucho tiempo con el network de Green Jobs, de empleos verdes, de trabajar también con la cuestión de integración de la cooperación sur-sur y triangular en los empleos verdes y las cuestiones de cambios climáticos. Y yo creo que he tenido el placer de moderar un panel donde estaba Joaquín hace algunos tiempos. Sí. Sí, sobre GAIN y la cooperación sur-sur, porque hace varios años que estamos también intentando ver un poco como presentó Ana Sánchez, lo que se hace por país, pero que los países pueden aprender unos con los otros. Entonces, solo para recapitular un poquito, pero rápido, porque ya hemos tenido 3 presentaciones y ustedes deben estar con muchas ganas de escuchar las respuestas, hay un montón de preguntas. El marco, evidentemente, es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y también la adopción del Acuerdo de París en 2015, que nos da un buen marco para integrar esas dos cuestiones de cooperación sur-sur con las cuestiones de cambio climático. Las cuestiones de cambio climático son relativas, importantes para todos los ODS y en particular tienen un impacto muy grande en el ODS 6, en toda la cuestión de trabajo decente. Entonces, cuando hablo de impacto de cambio climático en trabajo decente y empleos verdes, hay impactos importantes en migración, en empleo, salud de trabajo, economía. Veo que María José Malo está acá, por ejemplo, y hemos trabajado, por ejemplo, en la cuestión de migración, de impactos que tienen sobre turismo rural. Por ejemplo, la migración puede ser una forma de trabajar entre países y dar una solución a migrantes que están víctimas de, por ejemplo, algún desastre natural. Pueden encontrar soluciones a través de empleos, turismo rural o empleos verdes. Por ejemplo, en la cuestión de empleo también hay un impacto muy directo. Es lo que habló Ana, dijo también sobre cuestiones de riesgos de trabajo infantil, situación de migrantes que no pueden trabajar, catástrofes naturales que entonces muchas veces a través de la cooperación entre países que están en fragilidad,
en América Latina no tenemos lo país frágil, pero tenemos situaciones de fragilidad que se puede entonces tener una cooperación con la defensa civil. Entonces, eso es una forma de crear un empleo verde, economía verde. También existe todo lo que había en Brasil, hoy día no sé si existe aún, pero hace unos años la cuestión de Bolsa Verde, que era complementar a la Bolsa Familia y muy específicamente para áreas rurales y que puede ayudar específicamente a crear la creación de empleo. En la cuestión de salud y trabajo vemos muy a menudo que desastres o catástrofes generados por mudanzas climáticas o otras situaciones generan mucha necesidad de cooperación sur-sur y triangular, que es cuando es la cooperación con un socio del norte, vamos a decir así, que coopera con la cooperación sur-sur, para no utilizar la palabra donante, que no es muy popular en el medio sur-sur. Y a nivel de economía también hay muchas cosas que pensamos y hemos trabajado, por ejemplo, en el marco de la economía social y solidaria y otras áreas que tienen un impacto muy grande y que se puede trabajar la cuestión de empleos verdes y la cooperación sur-sur. Entonces, por ejemplo, pensando acá en una cooperación bilateral que existe entre Brasil y Uruguay en el manejo del PET, por ejemplo, en que mujeres trabajadoras colectan el PET y las máquinas de hacer ropas, de procesar el PET están en Uruguay y luego vienen de vuelta a Brasil y se hacen como ropas y otras cosas. Entonces, una cooperación en el marco de la economía social y solidaria, con apoyo también gubernamental de las regiones. Entonces, también tiene un impacto de la cooperación ciudad-ciudad y economía verde de alguna manera. A pesar que, me dice mi colega que hay que analizar realmente en esta cuestión toda, y eso no sé en particular si es el caso, la cuestión de las emisiones de dióxido de carbono. Pero a nivel de cambio de, como se dice en inglés, livelihoods, ya hay un gran impacto positivo y también en todo lo que es niños y niñas que viven en basureros y que en vez de que pueden ir a la escuela, entonces, y creación de nuevos empleos. Entonces, esto curso de la parte de sur-sur de empleos verdes existe también en el marco de un curso que tenemos en la academia que trabajamos con Turing, que se llama South-South Meeting Point, y hay un curso específico sobre empleos verdes. Y la idea es justamente crear redes de empleos verdes que ya existen, pero con esta visión más sur y apoyar iniciativas tipo GAIN, pero sobre todo a punto de vista regional. Creo que se creó ahora en África, después de la reunión de África del Sur ministerial de Page, y la idea sería también hacer eso en otras regiones y hacer un network consistente. Entonces, solo como alguna cosa que ustedes quizás ya saben, pero la cooperación sur-sur y triangular de la OIT es oficial desde mucho tiempo, pero existe en el marco del Consejo de Administración con un paper, etcétera, desde 2012 y fue reafirmada en 2018 con dos objetivos principales, que es crecer la conciencia institucional para la cooperación sur-sur y triangular y también el número de alianzas. Entonces pensamos que a nivel de las alianzas de los partners tripartidos tenemos una gran ventaja porque tenemos todos los trabajadores y empleadores que están en un network también, que ya están intentando crear empleos verdes, pero también universitarios, académicos, como he visto como Joaquín. Hay un gran, enorme network a nivel universitario y eso se puede compartir a través también de la cooperación sur-sur. Acá había dado un pequeño ejemplo que yo veo que María Teresa Gutiérrez está acá, es experta más que yo en ese tema, sobre la cooperación sur-sur que existió, creo, en 2012-13 entre Panamá, Nicaragua y Paraguay sobre la gestión del agua y saneamiento en comunidades rurales indígenas. Entonces, eso es solo un ejemplo, es para decir que cuando se quiere tener un enfoque sur-sur, y eso es sur-sur y triangular porque había fondos españoles que financiaban, y que las comunidades indígenas de Panamá podrían enseñar a las de Paraguay y viceversa
este manejo de la gestión de agua. Ya se fueron showcase en la Global South-South Expo, la Expo Sur-Sur Global 2013 en la FAO. Entonces, es enseñar que a veces un ejemplo muy chiquito comunitario, pero que se puede ser adaptable, replicable, con condiciones específicas en otros sitios. Bueno, yo no voy a entrar en el marco de la transición justa porque eso creo que podemos hablar después y la mayoría de ustedes que veo acá en la lista son expertos en eso, pero lo que es interesante es que también tiene referencia a la cooperación sur-sur triangular y la cooperación regional y triangular, lo que sea que ya hay un marco que existe, que se puede realmente aprofundizar ese conocimiento. Finalmente, lo que pienso que son algunos marcos interesantes para nosotros sería mirar, por ejemplo, ahora la cuestión de PAGE, que es esa organización interagencia que ustedes conocen bien entre UNEP, que es PNUMA, creo en español, OIT, el PNUD Unitario Unido, basado justamente sobre la cuestión de economía verde, empleos verdes, donde tenemos algunos ejemplos precisos de cooperación entre, por ejemplo, países como Mongolia y Kirguistán en la área de cooperación sur-sur. Y también durante, yo creo que el marco de PAGE es interesante mencionar porque en esta gran conferencia ministerial que hubo ahora en el Cape Town Pathway, que fue adoptado en enero de este año, donde estaba nuestro director general, se menciona específicamente la cooperación sur-sur y triangular y hay un interés realmente grande de se crear más cooperación en ese marco. Un otro marco importante es BAPA más 40, eso quizás algunos de ustedes no saben qué es, pero acaba de pasar en inglés, entonces en español es PABA, que es Plan de Acción de Buenos Aires, más 40. O sea, en 78 se adoptó un plan de acción de cooperación entre los países en vía de desarrollo, que fue muy conocido. La mayor parte de ustedes quizás no habían nacido aún. Ahora, 41 años después, porque estamos en 2019, es el BAPA Plus 40, PABA más 40, donde se reafirmó por un High Level Conference de Naciones Unidas y que terminó viernes pasado, yo estaba ahí, y se adoptó un Outcome Document que incluye en el corazón de este documento los empleos decentes y la cuestión de cambios climáticos muy presente y toda la cuestión de desarrollo sostenible, Environmental Sustainability, como un aspecto central de esta declaración. Entonces lo veo como un suceso también no digo un suceso, pero un motor de innovación e instigador de nuevas búsquedas en esta área y más cooperación. Entonces acá habíamos hablado un poco de temas que pueden ser marcos para esta cooperación. En PAGE, pero no solo en PAGE, en todo lo que es GAIN y todo lo que son empleos verdes, mirar que PAGE mismo es un catalizador de iniciativas de cooperación sur-sur. El informe del secretario general sobre cooperación sur-sur del año pasado menciona empleos verdes muy sistemáticamente. Se habla mucho de cooperación ahora regional en América Latina. En particular, hay un interés de trabajar de la parte de PAGE, que hacemos parte con Perú, Argentina, en Brasil, Mato Grosso, Uruguay, Guyana y Barbados. El Cape Town Pathway, como les dije, está mencionando eso y claro, como mencioné, y el BAPA más 40, que es el PABA más 40, también menciona muy específicamente la cuestión del trabajo decente y no dice empleos verdes, pero habla de environmental sustainability en relación a empleos decentes, entonces creo que esa es una cuestión importante. Después tenemos algunos criterios que somos los que utilizamos para la cooperación sur-sur. En general son también para otros tipos de cooperación, pero esos son particularmente importantes en la sur-sur, que es la cuestión horizontal, que en general país a país, triangular, que es cuando tenemos entre comillas donantes, pero no nos gusta este término, socios para el desarrollo del norte, que apoyan, como es el caso que había hablado de Panamá, Paraguay con fondos españoles,
pero Page mismo es un ejemplo porque los fondos son más europeos o de otros donantes, entre comillas, y las acciones son en países del sur que cooperan entre ellos. Innovación, por ejemplo, había mencionado el caso de la bolsa verde, pero a veces también hay otros elementos nuevos, como hemos hecho un side event con Rebecca Greenspan durante BAPA más 40 y Victoria Alonso Pérez, que es una líder joven OEDS que había presentado una innovación científica para ayudar con la cuestión de desarrollo rural. Y ella ganó un premio innovador que se llama Chip Safer para innovaciones tecnológicas. Entonces se enseña cómo también la cuestión de la participación juvenil. Adaptabilidad es muy importante porque la idea es que justamente no sería replicabilidad, o sea que tú no simplemente copias un modelo que es bueno en Brasil, no va a ser bueno en Honduras, pero adaptar a las circunstancias y los países de cada uno. Y la sostenibilidad, todo el hecho que, por ejemplo, justamente creo que esa plataforma que creamos a través de PABA más 40 para la juventud iberoamericana, la juventud sería la sostenibilidad de ese tipo de proyectos. Y solo para terminar, hemos añadido algunas cuestiones para reflexión y sobre todo aprovechando que yo soy la última a hablar, y entonces aprovechando que escuchamos todos los otros panelistas, ¿por qué piensan que la cooperación sur-sur y triangular puede ayudar a la promoción del desarrollo sostenible y del desarrollo y del trabajo decente? Si ustedes pueden pensar algunos ejemplos, pero los que yo he dado fueron muy poquitos. Seguro tienen más ejemplos. ¿Cuáles actores estuvieron involucrados y cómo ven eso en el marco de Naciones Unidas? Yo he mencionado PABA, pero estoy segura que ustedes tienen parte, muchos, sobre todo los que vienen del sistema Naciones Unidas, que creo que son la mayoría, que tienen ejemplos específicos de acciones que tienen en ese marco. Entonces, muchas gracias de mi parte. Muchas gracias. Bien, sí. Si os parece, Anita, ahora. Si os parece, debido a que todavía hay bastante parte de la audiencia conectada y hay bastantes preguntas, podemos extender 10 minutos para abarcar algunas de las preguntas. Tengo una pregunta para cada conferenciante. Okay. ¿Tú, Anita, tienes tiempo? Sí, yo puedo, son 5:15 acá, puedo hacer las 5:30 sin problemas. Vale, pues extendemos 10 minutos y si alguno de los participantes tenéis otros compromisos, pues lo entendemos y os enviaremos pues algunas preguntas-respuestas y los documentos, incluyendo la presentación. Así que dicho esto, paso la voz a Ana. Una pregunta que ha salido antes cuando estabas hablando. Una persona ha preguntado si tendrías algún ejemplo relacionado con la transición justa y enfocado en particular a las mujeres en Latinoamérica. Si tenéis algún ejemplo, si habéis trabajado en esto. Muchas gracias. Pues mira, os cuento un poco cómo está el tema de la transición justa, tal y como lo planteamos de manera, no sé cómo decir, teórica desde la OIT. En la OIT planteamos la transición justa como un proceso de transición hacia un modelo de producción diferente, entonces hay ese movimiento hacia esa transición diferente que tiene en cuenta la justicia social. Entonces, estas políticas de transición justa, tal cual como yo lo acabo de decir, se están poniendo en marcha sobre todo en países del norte, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, alguna en Nueva Zelanda, cosas así. Entonces, lo que está pasando en América Latina y en otros lugares, en Asia también, por ejemplo, es que el enfoque está siendo más de creación de nuevo empleo sostenible. No siempre sustituyendo un empleo, digamos, que no es ambientalmente interesante. Entonces, estamos empezando a trabajar ahora en esta región, en ese otro enfoque, con algunos países, pues como mencionaba Chile, por ejemplo, y las experiencias que tenemos en transición justa, en este entendimiento de transición de un tipo de economía a otra, son limitadas en esta región. Entonces, ahí también tenemos experiencias limitadas en el tema mujeres.
Con el otro enfoque que es más de una política de empleo verde, o sea, creamos nuevos empleos sin necesidad de sustituir unos por otros, sino que hay nuevos empleos creados, ahí sí que tenemos alguna experiencia más. Pero te digo que el tema de género es un tema que, a pesar de que está en el corazón del programa de empleo verde, todavía lo estamos trabajando muy poco aquí. También es verdad que porque el programa de empleo verde aterriza en América Latina hace menos de un año, entonces no nos ha dado tiempo. Pero es una de las áreas que más interés tenemos porque los datos que tenemos son bastante alarmantes. Entonces, un dato muy importante que gira mucho por ahí, a lo mejor habéis visto, es que de todo el empleo que hay en el mundo en energías renovables, que estamos hablando de 10 millones de empleos en todo el mundo, solo el 35% lo tienen las mujeres. Y las mujeres que tienen este tipo de empleo en el sector de las energías renovables tienen un rol normalmente administrativo. Entonces, queremos trabajar muy en el centro con este tema de las mujeres para ver cómo la economía verde y la transición a la creación de empleos verdes les puede beneficiar a ellas también. Y ahí, por si quieres, seguimos un poco en contacto para que yo te pueda dar más información sobre qué sectores vamos a trabajar, en qué países, etcétera. Perfecto, Ana, muchas gracias. Joaquín, vamos a un par de preguntas. Una es bastante corta. Preguntan si la metodología GAIN se puede aplicar en únicamente un estado. Y una segunda pregunta, han preguntado qué pasa si es posible que el 100% de un sector sea completamente verde. Es decir, ahora hemos hablado de que tenemos un sector convencional y extraemos la componente verde, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿Puede ser que tengamos solo uno verde o no? Y en este caso, ¿cómo funciona la metodología? Estas dos preguntas. Si tienes, Joaquín, tienes el micro silenciado. ¿Me oye? Sí, ahora. Sí, ¿me oye ahora? Sí. ¿Adrián? Sí. Sí. Ahora sí. Sí, perdón. Bueno, por la primera pregunta se puede decir perfectamente la abrangência geográfica del análisis depende del interés, ¿no? Claramente que se pretende utilizar, por ejemplo, el método de insumo producto que yo presenté para un estado. Normalmente las matrices de insumo producto están disponibles para países y no estados, pero es perfectamente posible calcular las matrices para estados, para municipios, para la dimensión que se desea. Obviamente que esto demanda información, ¿no? Y después hacer toda la desagregación del empleo verde para el nivel geográfico que se desea, ¿no? Entonces, sí es posible, dependiendo de la cantidad de información que se tiene, recursos y todo eso, ¿no? Por el segundo caso, que se puede tener un sector que es totalmente verde, bueno, conceptualmente sí es posible, pero mismo así este sector difícilmente estará aislado de la economía en general. Piensa, por ejemplo, que tú tienes un sector de producción que es totalmente verde, que no depende absolutamente de insumos que vienen de fuera de la propiedad y que solamente usa insumos verdes de trabajo, trabajo que justo, ¿no? Asimismo, este sector debería enviar su producción al mercado y para tanto va a utilizar transporte, entonces siempre va a haber alguna relación de los sectores con los sectores convencionales, ¿no? Esperemos que en un futuro que está lejano ainda, todos los sectores serán verdes, entonces no tenemos mala relación, pero hoy es prácticamente imposible que se tenga sectores totalmente verdes y que estén totalmente aislados de los demás sectores de la economía. Y por eso exactamente es que las tablas de insumos productos son tan importantes e interesantes para el análisis. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Anita, ahora para ti, preguntan que cuál es la realidad del empleo juvenil verde en el marco de la de la cooperación sur-sur triangular. Sí, yo he visto que hay dos preguntas, hay esta y hay una sobre pesca y de Antoine Bonnet, sobre pesca y trabajo en el sector. Entonces voy a responder las dos. Para la primera, yo creo que
yo puedo hablar más a nivel de la cuestión de cooperación técnica, entonces sería más, como estoy en este departamento, la movilización de la juventud a nivel sur-sur para trabajar cuestiones de empleo verde y cooperación sur-sur al mismo tiempo es un compromiso que tenemos y por eso hemos presentado en PAVA más 40. Pueden encontrar en el site que he puesto acá, pero lo voy a poner más una vez, toda la info sobre lo que hemos presentado, y una de las presentaciones se enfoca justamente por una líder juvenil, Brenda Cardoso, que ha trabajado con estas cuestiones de cooperación sur-sur y empleos verdes. Entonces, para nosotros es un punto muy importante. La segunda pregunta sería sobre la cuestión de pesca y cooperación sur-sur. El momento del Expo Sur-Sur 2013, en la FAO se lanzó un informe conjunto de la OIT y la FAO sobre la cuestión de pesca, justamente. Entonces, eso puedo encontrar el link, voy a intentar buscar y enviarle a usted. Pero es una cuestión pertinente. Perfecto, muchas gracias. Igual para equilibrar, Ana, la última pregunta para ti. Sí, dime. Perdona que le estaba leyendo. Dice, en la necesidad de sustituir algunos empleos verdes convencionales, algunos empleos los convencionales por los verdes, ¿quiénes se deberían hacer cargo del proceso? Es decir, que pregunta más cuál es el proceso de esta transición y con qué tipo de trabajadores hay que tener énfasis. Y esta ya sería la última pregunta. La última. Mira, y también había una pregunta que la engancho con esta que me gustaría responder, y es que cuando uno tiene que hacer un análisis de qué impacto va a haber en el empleo en un proceso de transición de un modelo de producción a otro o un modelo de consumo, es necesario identificar quiénes van a ser los impactados. Entonces, en esa identificación de quiénes van a ser los impactados, es necesario identificar el sector, por ejemplo, si hablamos del carbón, el sector del carbón, X, pero puede ser otro sector, el sector del turismo, el sector del que estemos hablando. Entonces, ahí hay una serie de empresas con nombre y apellidos y una serie de trabajadores con nombre y apellidos. Pero es que esos trabajadores y esas empresas forman parte del ecosistema económico que hay económico y social que hay en esa comunidad. Entonces, cualquier cosa que les pase a ellos va a tener un impacto en ese ecosistema indirecto. Por eso es necesario también tener en cuenta esos trabajadores, trabajadoras indirectas que van a ser impactadas. Y por eso se suelen tener en cuenta las políticas de transición, y la persona que lo preguntaba decía que los números pueden sonar muy amplios. Pero lo importante es, los números pueden ser muy amplios de quién está impactado. Lo importante es entender que el impacto es diferente. En un caso, la persona muy probablemente se quedará sin empleo, y en otro caso, muy probablemente la persona verá reducida los ingresos, pero seguirá teniendo su empleo. Por eso la política de puesta en marcha, que es necesario poner en esas comunidades afectadas para asegurar que nadie está negativamente afectado, es diferente en un caso y en otro. En un caso es necesario hacer política de creación de empleo alternativo, y en otro caso es necesario a lo mejor hacer una política de reenfoque de la actividad. Bueno, no sé si es muy extendido. Pero ¿quién se tiene que hacer cargo de todo esto? Bueno, pues tiene que hacer encargo quien toma las decisiones sobre planificación económica y social de esa región. Entonces, lo que hemos visto que en algunos casos es los casos que hemos visto de transición justa que están ocurriendo en el mundo, como decía Santiago, están muy vinculados a la energía. Entonces, en muchos casos está siendo los departamentos o los ministerios de energía o de transición ecológica, ya están cambiando de nombre, los que están liderando estos casos. Entonces, en otros casos, por ejemplo, son las propias organizaciones sindicales las que están poniendo en marcha estas no son políticas, pero son como iniciativas de transición justa. Entonces, dependiendo del país y dependiendo cuál es el sector afectado y dependiendo quiénes son los protagonistas, están siendo unos u otros. Si queréis, en otro momento hacemos un webinar sobre transición justa y los casos en el mundo y hablamos de este tema. Me parece especialmente interesante lo que se está haciendo en Francia, por ejemplo, donde se está pidiendo desde el gobierno federal que sean
los gobiernos regionales en unión con sociedad civil, sindicatos, empleadores, otras organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales los que pongan en marcha planes, un poco desde el sentido de abajo arriba, planes de diversificación económica hacia la sostenibilidad ambiental. Pues todo para decir que hay diferentes enfoques y se tiene que hacer cargo quien esté a cargo de esta decisión. Yo os digo, planificación, energía, Ministerio de Trabajo, todavía no se ha puesto mucho la camiseta de transición justa, pero cada vez más está formando parte de las decisiones. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Ana. Vale, ahora con esto ya sí que iremos cerrando la sesión. Igual preguntaros si os queréis, tenéis algo que decir, Joaquín, Ana y Anita, un minuto máximo para despediros de la audiencia. Por mi parte, solo agradecer a todos y bueno, estamos en contacto si alguien quiere participar de los espacios interactivos. En este site southpoint.net puede entrar en espacios temáticos y luego hay espacios empleos verdes y pueden participar, es abierto. Muchas gracias. Sí, a mí también agradezco a todos por la atención y estamos aquí disponibles para lo que sea necesario, ¿no? Sí, pues igual de mi parte, muchas gracias a todos. Estamos en contacto para invitaros a los siguientes eventos que organicemos y ahí la idea es tratar de tener un diálogo entre todos para hacer que esta región avance de manera un poco más acelerada hacia la transición justa, porque es muy necesaria. Entonces, muchas gracias a todos, gracias a Adrià, gracias a mi compañero Carlos, que ha estado también trabajando en la organización de todo esto, tratando de invitaros a todos para que participéis. Nos vemos a la próxima. Perfecto, y también gracias a Fausto, que están en cargo de las cuestiones técnicas. Por mi parte también decir que muchas gracias a todos por asistir, por supuesto a Ana, Joaquín, Santiago y Anita. Creo que ha sido un espacio muy interesante y espero que podamos estar en contacto. El webinar ha sido grabado y las presentaciones, la presentación también la compartiremos con vosotros. Comentaros que si tenéis más interés en la red Kane que ha presentado Joaquín, bueno, pues simplemente contactar con nosotros, estaremos encantados de estar en contacto, y si tenéis interés en formar parte, pues también estamos abriendo inscripciones que no tienen coste ni son legalmente vinculantes, lo cual a veces facilita el proceso. También en el email os propondremos os pediremos si queréis proponer algún tema que tengáis ganas de discutir, igual para otros webinars, de manera que así también lo compartimos con Ana. Y ya está. Muchas gracias a todos y espero que tengáis un genial resto del día. Gracias y hasta la siguiente. Adiós. Hasta luego.